entremos ahora en el debate sobre los efectos que causan las amigdalitis en la opinión. No vamos a entrar a hablar de amígdalas. Vamos a hablar de la discusión respecto de la eventualidad de que los afiliados a las AFP pudieran retirar sus fondos destinados a las pensiones para otros fines. A propósito del caso de la profesora Ojeda de Antofagasta, que recurrió a la justicia, caso que ya llegó al Tribunal Constitucional, que por primera vez acogió a trámite al menos esta discusión y eventualmente va a emitir ahí algún dictamen, algún fallo final que siente un precedente importante. Vamos a conversar sobre este debate con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, a quien tenemos aquí en el estudio. Señor Larraín, bienvenido. Hola Mauricio, hola Mina, buenos días. Bien, Fernando, partamos entonces preguntando, a ver, ¿por qué le preocupa tanto a la agrupación de AFPs el hecho de que haya sido acogido a discusión este requerimiento del caso de la profesora Ojeda? Por dos razones. La primera es porque en un sistema de seguridad social, en un sistema de pensiones, en el caso chileno o en cualquier tipo de sistema, las personas están obligadas a ahorrar en su etapa activa para financiar después la etapa pasiva, que es la etapa de vejez. Y por lo tanto, si ese ahorro que tiene un fin, que es la pensión, se utiliza para otras cosas, lo que termina pasando finalmente es que las pensiones bajan radicalmente y por lo tanto hay que traspasarle todo al Estado, respecto de quién organiza finalmente el sistema de seguridad social. Y la segunda, y esto yo creo que ha sido claro en las declaraciones que ha hecho la coordinadora No Más AFP. A mí me tocó ayer debatir con Luis Mesina, conversar también con la profesora Antofagasta, y la misma coordinadora te dice que el objetivo de ellos no es que la gente retire los fondos, sino que el objetivo de ello es ocupar esto de manera instrumental para algo que de otra forma no han logrado. Entonces a nosotros nos parece grave y bastante irresponsable poner expectativas respecto de un debate de retirar o no retirar los fondos cuando el fin último de la estrategia es justamente otro. Claro, es que quiero entrar en un punto, perdona Mauricio, solamente para precisar. Lo que pasa es que precisamente la agrupación de AFP, No Más AFP, entre otros, señalan que este no es un sistema de seguridad social lo que tenemos en Chile, esto es un sistema de capitalización individual, lo que hace una gran diferencia. Sí, claro, la subsecretaria de Previsión Social lo dijo claramente, que sí es un sistema de seguridad social. El Banco Mundial, si uno mira organismos internacionales, hablan que Chile es un sistema que es mixto. Y la coordinadora y otros actores dicen que no es mixto. Entonces hay discusiones de semántica más allá de esto. Lo que sí es importante es que los países en general, para resolver el problema de la etapa pasiva de la vejez, buscan alguna forma de financiarlo, y la forma en la cual lo ha hecho Chile es que las personas en su etapa activa ahorren para luego financiar pensiones en el futuro. ¿Cómo ve, Fernando, la asociación el caso de la profesora Ojeda? Usted dice que conversó con ella ayer, con Luis Mesina también. ¿Ustedes como gremio ahí se sientan a analizar el caso, ver cuál es la situación de ella? ¿Cuánto ha pagado de su deuda hipotecaria? ¿Cuánto le queda? ¿Por qué jubila y todavía tiene esta deuda? ¿Vieron el caso? Porque me imagino yo que puede ser un caso que si es similar al de muchos otros, tiene alcance, proyecciones para la industria. Yo creo que el caso de María Angélica pone el debate en el centro, no en desviar el debate al retiro de fondos, sino que en el problema país que tenemos hoy día con las bajas pensiones. Y el caso de María Angélica, hay muchos otros casos, hay gente que tiene problemas de salud, etcétera. Nosotros, por temas de protección de datos y de los individuos, no podemos analizar el detalle, eso tiene que analizarlo su propia AFP. Pero lo que sí es cierto, y que ella lo ha dicho, es que ella en su historia laboral durante muchos años cotizó por sueldos muy bajos. Ella tiene un daño previsional. Y por lo tanto, efectivamente, los montos de pensiones que reciben. Ahora, si el monto de pensión es adecuado para ver cuánto le queda en su deuda hipotecaria o, por ejemplo, cuántos remedios tendría que financiar alguien por temas de salud, eso tiene que ver con temas individuales, los cuales a las AFP no nos corresponde estar en eso. Es que quiero entrar en ese punto también, Fernando. Estamos con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, porque en esta discusión, muchas veces, ¿sabes cuál es el sentido? El sentir de la gente es que se centra todo en cálculos, y que está muy bien, porque evidentemente todos queremos tener la mejor pensión y saber que vamos a poder jubilar con tanto cuanto, pero también aquí hay una dimensión humana profunda. O sea, si yo no tengo plata para comprarme los remedios, o si yo tengo una enfermedad grave y no puedo usar esa plata, por ejemplo, una enfermedad terminal, que son casos que se han dado, ¿no? Y no puedo usarla porque está cautiva y resulta que va a ser heredada por mis hijos y no puedo, en definitiva, hacerme parte de esa plata para poder salvar mi situación actual. Bueno, ahí hay una discusión de fondo. Entonces, por eso te pregunto, ¿hasta qué punto aquí estamos hablando también de una dimensión humana que las AFP no logran, no solo visualizar, sino que no logran ponerse en el lugar de aquel que está padeciendo justamente estas bajas pensiones? Ahora, yo creo, Mirna, que
y déjame hablarlo bien de manera personal en esto, a nosotros sí nos importan estas historias, que son de la gran mayoría de las personas. O sea, hay mucha gente que llega a su etapa de vejez y que la pensión es insuficiente para que lo que ellos esperaban. Llegar a la vejez no es fácil por distintas razones, pero nosotros los casos, este tipo de casos, nosotros nos preocupan. Por eso que desde hace ya harto tiempo, nosotros hemos sido los primeros en estar permanentemente diciendo que el sistema de pensiones tiene que tener cambios, que si nosotros mantenemos el sistema previsional como está, lo único que va a pasar es que las pensiones van a ir a la baja, y eso va en desmedro de las personas. Por lo tanto, a nosotros ese es un tema que nos preocupa de manera considerable. En este caso particular, del retiro de fondo y todo, la verdad, Mirna, que esto no tiene que ver con AFP o no AFP. Las AFP cumplimos un mandato legal, y el mandato legal que nosotros tenemos es recaudar las cotizaciones, administrar las generales rentabilidad de esos fondos. Hoy día 1/3 del fondo de los trabajadores ha sido aporte del trabajador y 2/3 producto de rentabilidad. Por cierto, las pensiones siguen siendo insuficientes, y luego de eso tenemos que pagar pensiones. Eso es lo que nos mandata la ley. Si la ley nos mandatara una cosa distinta, las AFP tendríamos que hacer algo distinto. Entonces, esto no es que las AFP quieran o no quieran entregar la plata. Esto es lo que la ley obliga a la AFP, y eso tiene que ver con una discusión del Estado y de política pública. No si las AFP quieran o no quieran, a nosotros no nos corresponde esa discusión. Y en ese caso, entonces, ¿ustedes, por ejemplo, van a prescindir de alegar o de hacer escuchar su voz en el Tribunal Constitucional? Nosotros, ¿Qué escenarios ven ahí? No, nosotros creemos que en el sistema de pensiones, en un sistema de seguridad social, el objetivo del sistema es que las personas ahorren para su pensión. Y por lo tanto eso lo vamos a defender. Si vamos a hacer una discusión respecto a que las personas ahorren para otros fines, esa discusión no nos corresponde. Pero como nosotros somos parte del sistema previsional, tenemos que resguardar el hecho de que el monto de las pensiones sea utilizado para eso. El día de mañana nos pueden decir, ¿y qué pasa si el monto de las pensiones que ahorraron las personas se utilizan para fines comunitarios o para otras cosas, por ejemplo? Si esos fondos son del trabajador, nosotros tenemos que resguardar eso. Eso es lo que nos mandata la ley. Nuestro deber fiduciario está con los afiliados. Claro, porque si, por ejemplo, prosperara este recurso de la profesora Ojeda y otros más similares que después siguieran y viniera una avalancha de retiros de fondo, ¿qué pasaría? El presidente del gremio decía que quebraría el sistema, pero quebraría el sistema ¿por qué? Porque se les arruina el negocio de la AFP, o entonces la AFP pasarían a ser una suerte de administradora de fondos mutuos que durante la vida laboral de la gente administran fondos y después devuelven los fondos nomás con la rentabilidad obtenida. ¿Les daría lo mismo y seguirían existiendo o no? ¿O quiebra el sistema realmente y desaparece la AFP? A ver, es que esto no tiene que ver con las AFPs, tiene que ver con el sistema de pensiones. Hoy día, cuando las personas se pensionan, pueden elegir si se pensionan en distintos mecanismos, pero un mecanismo tiene que ver con que los fondos los sigan administrando las AFP o hacer renta vitalicia con compañías de seguro. Por lo tanto, hoy día las AFP están entregando esos fondos a otro... Ya enfrentan el escenario en que la gente pueda llevarse toda su plata y se lo lleva a otra compañía. Por lo tanto, en eso es así. Por lo tanto, esto no tiene que ver con el negocio o no negocio de las AFP. No tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con un sistema previsional, con el debate que está ocurriendo en el mundo respecto de esto, y con el debate de fondo, que es cómo mejoramos las pensiones. Y es ahí donde tenemos que hacer el foco nosotros. Claro, Fernando, estamos con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, ¿tú cotizas en una AFP? Sí, claro, soy empleado y estoy obligado a cotizar como Perfecto. Todos los chilenos que somos empleados. ¿Y qué te parece que ministros o empresarios, o incluso el caso del exministro Valente, el ministro de Economía, no lo hagan y puedan usar libremente su plata que han ganado en su vida? Yo creo que en un sistema de pensiones, todos los trabajadores, independiente del tipo de trabajo que tenemos que cotizar. Así como también creo que el sistema previsional, manteniendo los resguardos necesarios, tiene que ser igual para civiles y para militares. Ya, pero un empresario, por ejemplo, que vive de sus rentas, ¿debiera cotizar? Sí, también? claro que sí, efectivamente. Todos aquí, los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores, los trabajadores a boleta de honorario. Bueno, pero por algo no lo hacen. Pues. Los empresarios... No les resulta conveniente. No, lo que pasa es que, a ver, más allá de que resulte o no resulte conveniente, es una decisión súper racional. Y lo que pasa en la realidad, y por eso que los sistemas de pensiones son obligatorios, es porque si a nadie lo obligaran, nadie ahorraría. O muy poca gente lo haría, o lo haría para otros fines, que también es válido. Pero para construir la pensión propiamente tal, dado que los salarios son bajos, dado el tipo de país en el que vivimos, la cantidad de imponderables y cosas en el corto plazo que surgen son muy grandes.
Por lo tanto, claro que uno tomaría probablemente otras decisiones, y por eso que los países buscan resolver esto en la lógica de obligar a cotizar. A mí, volviendo a tu pregunta, Mirna, aquí todos los chilenos, independientes si son grandes empresarios o no grandes empresarios, todos debieran cotizar en el sistema previsional. De hecho, ahora, por ejemplo, como está rigiendo paulatinamente, porque esto es gradual, la obligación de los independientes de cotizar, y si no, les retienen después la devolución de impuestos. Pero eso es solo, Mauricio, para los boletados honorarios, que son 500.000 de los casi 3 millones de personas de cuenta propia. O sea, es un porcentaje. No es para todos. Ni siquiera es la mayoría, es un porcentaje minoritario. Efectivamente. Pero ¿qué pasa con los...? Porque yo me imagino que un gran empresario le da lo mismo. O sea, si lo obligan a cotizar, ya cotiza, hace el trámite, pero él no va a vivir de la pensión, va a vivir de sus rentas. Entonces es totalmente irrelevante. Y además es su plata, tema de él, digamos. Pero se supone que tampoco un independiente empresario está obligado a cotizar, y ahora por la vía de que los independientes tengan que cotizar, tenga que hacerlo. Si emite boletado honorario, va a estar obligado. Claro, si no emite boletado honorario, entonces no está obligado. Entonces, por ejemplo, todos los trabajadores por cuenta propia que no emiten boletado honorario no van a estar obligados a cotizar. Y esta discusión es justamente el corazón del problema de las pensiones. Sí, Fernando, una pregunta clave también acá. Conversamos con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Fernando, el cálculo que hace alguna gente y que se hizo en Perú por lo demás es, ¿me resulta más rentable poner mi plata en otro instrumento? 1, 2, mejor compro mi casa, la pago y, no sé, arriendo 2 piezas. Es decir, estoy hablando del cálculo en términos directamente el tema financiero, platas, números. ¿Es más rentable para esta señora, por ejemplo, comprarle la casa o para terminar de pagar la casa al banco, rentabilizarla con, arrendando, 2, 3 piezas, no sé, invento, que mantenerla en el sistema para recibir 185.000 pesos mensuales, que es lo que está recibiendo? A ver, yo creo acá, Mirna, que aquí no existe la bala de plata. En el fondo aquí no hay una opción que sea la mejor opción de todas y que esa es la solución. Lo que sí ha mostrado en el fondo el sistema en términos de rentabilidad de los fondos es que la rentabilidad que ha entregado ha sido una buena rentabilidad. Y en esa línea, el problema que tiene, por ejemplo, tener un departamento, arrendarlo, o tener un kiosco, o comprarse un taxi, o muchas otras cosas que la gente podría hacer, es que, claro, en el corto plazo uno hace los cálculos, pero ¿qué pasa si es que yo no puedo arrendar esas piezas, por ejemplo, y quedan 3 meses sin arriendo? Dejo de recibir ingreso y, por lo tanto, mi pensión pasa a ser 0. Esa es una discusión que hay que tener. Pero yo creo que la evidencia acá es bien clara. En Perú se permite eso. En Perú permiten retirar el 95% de los fondos. Y viene una entrevista a una persona, a una peruana, en un medio de comunicación. Es la equivalente suya. Giovanna, efectivamente, sí. Giovanna, y ella muestra que los estudios que han hecho, que son estudios internacionales, la gran mayoría de la gente retiró sus fondos, y el retiro de esos fondos fue a financiar deudas comerciales. Imagínate la cantidad de deudas que puede tener la gente, y como las tiene, paga deudas comerciales, compra electrodomésticos, y por lo tanto muy poca gente utilizó esto como inversión futura. Entonces la pregunta ahí en ese caso es, ¿qué pasa en esos casos? ¿Quién se va a hacer cargo finalmente de financiar esa vejez? ¿Le vamos a pedir al Estado que se haga cargo? Claro, que lo pasa. Y ahí entonces tenemos que hacer una discusión tributaria completamente distinta. Por lo mismo puede haber más de alguien que esté calculando que la ayuda del Estado es más conveniente que su pensión, porque pasa a una categoría ¿podría calificar para obtener una pensión solidaria o no? ¿O por el hecho de haber cotizado y haber estado en el sistema no tiene derecho? No, sí tiene derecho. El pilar solidario le entrega una pensión básica solidaria a aquellos que nunca hayan cotizado y son parte del 60% más vulnerable de la población, y a aquellos que cotizaron durante su vida y siguen siendo parte del 60% más vulnerable, le entrega un aporte previsional solidario. Es decir, le entrega un suple a la pensión. Por lo tanto, una pensión que autofinancié de 100.000 pesos, el Estado entrega un suplemento de alrededor de 60.000 pesos, en este caso particular. Fernando, pero de todas maneras acá se está poniendo al centro la discusión en el Tribunal Constitucional. Lo que quieren hacer estos abogados que están detrás, digamos, de esta presentación de la profesora Ojeda, es poner en relieve el famoso derecho de propiedad, porque acá se dice mucho, la plata es mía, el fondo de capitalización individual es enteramente mío, yo no lo comparto con nadie, aquí no hay solidaridad intergeneracional, aquí no hay sistema de reparto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde esa lógica, lo que el sistema, lo que la ofensiva jurídica pretende es que si la propiedad de los fondos es mía, yo decido lo que hago con esos fondos una vez retirada o retirado, es decir, una vez jubilado. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes aquello? A ver,
Yo creo que esto, de nuevo, no tiene que ver con la evaluación propia de las AFP, esto tiene que ver con el sistema que nosotros tenemos. La propiedad es del trabajador, y al ser la propiedad del trabajador, estos son los únicos fondos que tiene un trabajador que son totalmente inembargables. Si uno tiene algún problema, uno le embargan la casa, le embargan los bienes, pero los fondos previsionales no los pueden embargar. Y esos fondos además se pueden heredar. Por lo tanto, son de propiedad del trabajador. Ahora, ¿eso significa que al ser de propiedad del trabajador, el trabajador puede ocuparlos para cualquier cosa? La respuesta es que no, porque esos fondos están afectos a un fin, que es financiar las pensiones. Y para eso están esos fondos previsionales. Y eso es lo que hace el sistema previsional. Obliga a que esos fondos sean utilizados única y exclusivamente en pensiones. ¿Qué pasa cuando hay rentabilidad negativa? Porque ahí hay una queja muy extendida en el sistema. Las AFP siguen rentando, incluso obteniendo una ganancia, porque las comisiones las siguen cobrando, y la gente ve disminuido su fondo. Y muchos, ante el temor de que haya, por ejemplo, ahora guerra comercial, que caían las bolsas, podrán decir, bueno, mejor me llevo mi fondo, invierto en otra cosa que me rente a mí más, o me hago de un bien raíz, incluso para mí mismo, aunque no sea para sacarle una renta, pero en fin. Sí, ese es un tema, Mauricio, que es bien relevante. Y, a ver, yo creo que hay que ser bien claro una cosa. Cuando las personas, los trabajadores, tenemos que poner el 10% de nuestro salario para el tema de previsión, eso va a una cuenta, y una cuenta distinta son las comisiones, que es de donde surge esto. Por eso que al estar las comisiones sobre salario, en el fondo se cobran por los salarios de las personas, no por la rentabilidad de los fondos. Ahora bien, dicho eso, cuando los fondos caen, las AFP por obligación y por ley tienen que poner una cosa que se llama el encaje, que son los fondos de los accionistas en los mismos fondos que tienen los trabajadores. Por lo tanto, al poner encaje, los incentivos que tienen los dueños de las AFP, por así decirlo, con los trabajadores están alineados, porque cuando caen los fondos también cae el encaje de ellos. Digamos dicho eso, yo creo que nosotros podríamos... El encaje es de solo el 1%, y ahora más encima en la reforma previsional se está contemplando reducirlo al 0,5%. Sí, bueno, eso es una discusión y volvieron a reponer ese tema, es un tema que está haciendo el Ejecutivo respecto de eso. Pero dicho eso, nosotros tenemos que buscar efectivamente formas y maneras de compartir mejor por los riesgos en esto. Ahora, si uno mira los datos de rentabilidad de este año, con guerra comercial y todo, los fondos... dependiendo del tipo de fondo, ¿no es cierto? Pero el fondo C o el fondo D han rentado en torno al 10%. Por lo tanto, cuando uno mira la historia de rentabilidad, lo que ha pasado es que la rentabilidad históricamente ha sido UF más 8%. A mí lo que me preocupa es el futuro. Es decir, ¿cómo vamos a hacer regímenes de inversiones que, dadas las tasas que vienen hacia la baja, nosotros podemos dar mayores grados de flexibilidad, manteniendo la rentabilidad y seguridad para que los fondos de los trabajadores puedan crecer? Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, gracias por haber estado en ADN hoy. Gracias.